Ayan, ito ang tawag nila sa tindahan, abarotes. Pag mga tindahan ng mga snacks, abarotes ang tawag nila sa snacks. Dito tayo, nakabili tayo ng karne pang sisig. Hinihingalan naman ako, hingalin na ako eh. Bili tayo ng sibuyas, panglagay natin sa sisig. Ito naman yung ano, para Pilipinas lang, no? May mga open store. Ayan. ¿Tiene cebolla morada? Cebolla morada, ¿sí hay? Sí. Dame como 5 piezas o 6. Oh, es grande. Sí, dame como 4. 4, ¿sí? Sí, ¿está bien? Y cebolla verde también, de hoja. Oh, no. ¿Dónde? ¿No tienes? Cebollinas que están ahí atrás, what? ¿Todo esto? Esto no es bueno. Sí, claro. What you need, this or this? No, necesito hoja. Oh, this. Hoja, sí, hoja. ¿Cómo cuántas quieres? What? ¿Tenemos jalapeño ahí? No, yes. ¿O voy a comprar jalapeño o no? No, ¿Tengo que we comprar? have- we ¿Tenemos? have in the restaurant. Ok. Allá. ¿Este cuántos? 53 de la 53. So yan, bumili tayo ng chicharon. Tapos, luto na yung... Yan. Yan, luto na yung tenga ng baboy. Pinatatad na natin. Tsaka lechon. Tatad na lahat. So, igisa na lang natin para meron tayong sisig. Nagpaluto na rin ako ng atay ng baboy. So, tatarin na rin nila. Para wala na akong tatatarin. Yung ano na lang, siling verde at sibuyas. Diba? Di meron tayong instant sisig. Ayan. Diba? Ngayon, yan yung tay. In-order ko yan. Hinihiwa na yan. Pinatatad ko na rin. Pinaihaw ko na yun sa kanila. Ayan. Pinatatad na niya para sa aking sisig. Diba? Ayan. So, diba? So, lutuin ko na lang. Tatad na lahat eh.